Una capacidad. Perfecto. Seguimos. Entonces les queda claro estas principales deformidades. Miren aquí, por ejemplo, este paciente es un paciente con EPOC y tiene un aumento del diámetro antero-posterior. Estos pacientes quedan como hiperinsuflados. Y aquí está abuelita, que tiene un aumento de la cifosis dorsal, producto de la osteoporosis de los huesos de los cuerpos vertebrales. Es una de las deformidades más frecuentemente vistas en la práctica clínica. Aquí este señor mayor tiene también esta cifosis dorsal notoriamente marcada. Esta paciente tiene aquí lo que llamamos una escoliosis, mientras que la cifosis es una deformidad de la columna en el sentido anteroposterior. La escoliosis es una deformidad de la columna en el sentido lateral, sumamente frecuente y habitualmente congénita. Eso puede hacer que el tórax muestre asimetrías. Y estas son dos de las deformidades más comunes del esternón, el denominado pectum excavatum, en donde se ve como a nivel de la estrocadura external, sobre todo, hay como esta depresión. Tenemos también en algunos textos de propedéutica tórax de zapateros. Los zapateros de antes, cuando los zapatos se hacen en forma artesanal, la punta del calzado le quedaba exactamente sobre el tórax. Ellos trabajaban el calzado sobre la pared del tórax. Este muchacho sería un excelente zapatero y le sería muy fácil trabajar el calzado porque tiene espacio para meter la punta del calzado. El otro jovencito tiene de la rosada esa que tú compraste. Ella toma. Ustedes ven bien ahí las figuras, ¿verdad? Y cuando está vacía, se la lleva para siempre. Un pectum carinatum. Mira, que yo se la llene. Lo contrario, ¿verdad? Tiene como una saliente. El esternón se desarrolla normalmente por la manera de saliente. Se llama también tórax en quilla. Estas anormalidades, si no son tan severas como para afectar la ventilación, el proceso mecánico de la respiración, no tienen mayor connotación excepto la parte estética. Que son niños que no quieren, por ejemplo, ir a la playa, quitarse el suéter en una piscina, porque pues les da pena la enfermedad. La resolución del problema sería mediante cirugía correctiva. Esto es lo mismo. Tórax en quilla, pectum carinatum y el otro pectum excavatum. En cuanto a la inspección dinámica del tórax, en este caso evaluaríamos el tórax, pero viendo ya sus movimientos, ¿verdad? Aquí quisiéramos ver los tipos de respiración y esto tomen nota porque eso se le va a preguntar en el examen. Una pregunta del examen viene de ese tema, tipo de respiración. Ya le voy a dar el tipo del examen. Los patrones respiratorios, patrones respiratorios. Y bueno, signos de dificultad respiratoria. Veamos entonces, esto es lo que llamamos patrones respiratorios anormales. En el examen va a venir una pregunta de esta diapositiva. Hay varios patrones respiratorios anormales en los libros de propedéutica. Resaltan estos tres patrones. El primero de ellos tienen que saberlo porque tienen que saberlo para la vida. No es infrecuente. Se llama patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. Lo vemos en pacientes que cursan con enfermedades neurológicas graves. Yo puedo tener un paciente con un síndrome de hipertensión endocraniana, producto de una tumoración, producto de una hemorragia cerebral. Puedo tener una hemorragia subaracnoidea. Puedo tener una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico extensa y afectarse el centro respiratorio, que en realidad queda en el tallo cerebral, pero la hipertensión endocraniana favorecer la aparición de este patrón respiratorio anormal. Se llama patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. Puede aparecer en otras condiciones que no es solamente las neurológicas, esa es la cosa más común. También pacientes con enfermedades cardíacas crónicas pueden presentar este patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. Alguien del grupo recuerda de la clase de fisiología en qué consiste el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes.
Pamela Sue Anderson. ¿Te acuerdas de clase de fisiología? No deja hacer nada aquí. Mire, se sumó Lisa Jan. Saludos, Lisa. ¡Agarra la culebra! ¡Cómetela! Pamela, ¿te acuerdas? ¡Cómete esa culebra! Roxibel, sóplale ahí a Pamela. Respiración de Shane Stop. Papá casi me mató el susto con esta vaina. La respiración de Shane Stop es una respiración que empieza de manera primero ascendente, es decir, empieza a subir hasta que llegue un tope y nuevamente luego va a descender en un periodo de apnea. La vuelve a iniciar de nuevo lento hasta que llega un tope y luego vuelve a bajar hasta regresar al periodo de apnea. Es una respiración cíclica. Conversar en una clase teórica y virtual La están muriendo no ilustra la característica de esta respiración. El día que la vean no se les va a olvidar más nunca, porque es tan visual. El paciente hace periodos de apnea y al familiar le parece que el paciente cesó la respiración, se murió. La gente se acerca y lo mira así, de repente la gente empieza a respirar y empieza a respirar y empieza a aumentar la frecuencia y la profundidad de las respiraciones. Entonces el paciente, el familiar dice, está agitado, pero de repente vuelve y baja y cae otra vez en apnea. Y eso lo repite en forma cíclica. Es importante conocerlo, saberlo para el examen, porque se lo van a preguntar, pero también para la vida. Porque se lo van a preguntar en las rotaciones de medicina interna, de neuro, de neumología, de cardiología. Tienen que saber el patrón respiratorio de Shane Stokes. El segundo patrón que no pueden dejar de saber es la respiración de Kussmaul. ¿Alguien quiere recordarnos en qué condiciones se ve la respiración de Kussmaul? Carla con K. Respiración de Kussmaul, Carla. César con C. ¿Cuál de las respiraciones? Es que somos dos. Ah, que hay dos Carlas con K. Carla Maiza. ¿En qué condiciones vamos a respirar de Kussmaul, Carla? ¿Te acuerdas, no? ¿Qué dice la computadora ahí? Esta respiración de es cuando, o sea, sobre todo en que la respiración sea bastante acelerada. El paciente inspira y expira de una velocidad muy rápida. La respiración de Kussmaul también la describen como respiración acidótica. La clásica respiración de Kussmaul es la que vemos en el paciente con cetoacidosis diabética. Sí, me comía. Cuidado con no contestar bien la pregunta. Cuéntame más. Cetoacidosis diabética. La descripción original la hicieron en pacientes con cetoacidosis diabética. La respiración de Kussmaul es la respuesta adaptativa del organismo a una acidosis metabólica severa. ¿Okay? El paciente empieza a hiperventilar. Ese paciente respira con una frecuencia respiratoria y con una profundidad de la respiración mayor de lo usual. Ese paciente hiperventila. Entonces, eso es típico de la cetoacidosis diabética, pero también se puede ver en pacientes con sepsis. Toda situación que curse con acidosis metabólica severa puede cursar con una respiración de Kussmaul. Lo vemos, los dos casos en donde vemos respiración de Kussmaul y son frecuentes, no es una cosa rara. Cetoacidosis diabética, con solo llegar el paciente al cuarto de urgencia, ustedes verlo respirando rápido y profundo. Dicen, oye, este paciente tiene una respiración como acidótica. ¿Será paciente con diabetes? Hagamos una glicemia. Si sale high, hay una alta posibilidad que este paciente tenga una cetoacidosis diabética. Por otro lado, si yo veo que el paciente está taquicárdico, taquimeico, confuso, en mal estado general, febril, y viene con una hiperventilación, yo debería sospechar de la presencia de una sepsis. Esos dos es imperdonable que no se lo sepan. Estudienlo esta noche, estudienlo el sábado, estudienlo el domingo. Eso viene en la vida real. La que no es tan importante es la respiración nerviosa. Esa no es tan frecuente. Es una respiración irregular. Esa respiración también se ve en trastornos neurológicos.
Las dos que tienen que saber son stop y pulmonía. Bueno, aquí están algunos de los patrones respiratorios, repásenlo, eso está en cualquier texto. El paciente que hiperventila, que habitualmente tiene un aumento de la frecuencia de la respiración. El paciente que tiene retención que no solamente aumenta la frecuencia, sino también la profundidad de la respiración. Repasen esos conceptos. También hay una serie de elementos que hablan respecto a la alteración de la frecuencia respiratoria. Recuerden, para efectos de este curso, hablamos de frecuencias respiratorias normales de 12 a 20 ciclos por minuto. Cuando el paciente tenga más de una respiración arriba de 20 ciclos por minuto, decimos que tiene taquipnea. Cuando el paciente tiene una respiración de más de, perdón, de menos de 12 ciclos por minuto, decimos que tiene bradipnea. Y los conceptos de polipnea y batería son un poquito menos comunes, pero pueden buscar la definición exacta de ahí. Lo que sí deben saber es taquipnea y bradipnea. En la práctica clínica, la causa más común de taquipnea, o una de las causas más comunes de taquipnea, por ejemplo, la sepsis, la ansiedad, la acidosis metabólica, para mencionar algunos, ¿verdad? Ahora sí, Los estados de hiperdinamia circulatoria. En bradipnea debemos recordar todos los casos de intoxicación. Por ejemplo, la intoxicación por barbitúricos, el paciente puede usar con bradipnea. La intoxicación por benzodiazepinas, el paciente puede usar con bradipnea. En cuanto a la semiología respiratoria, lo que respecta a la palpación, nos interesa verificar en la caja torácica, tejidos blandos, si hay, por ejemplo, aumento de la sensibilidad. Yo puedo tener una fractura patológica, por ejemplo, de alguna costilla, eso lo puedo verificar mediante la palpación superficial del tórax. Por un área de hipersensibilidad, como por ejemplo los pacientes con herpes zóster, puedo tener una osteocondritis aguda, como por ejemplo los pacientes de síndrome de Tietz, el dolor sería sobre la pared anterior del tórax, en la unión condroesternal. Entonces, la palpación pues busca verificar si hay áreas de sensibilidad, para ver si hay áreas de tumoración también, por supuesto. Aquí incluye la palpación de la mama. En cuanto a la expansión del tórax, pues uno puede poner las manos del examinador para ver la amplexión y amplexación del tórax. Estos son los movimientos en sentido antero-posterior y en sentido lateral. Y quizás la parte más importante de la valoración de la palpación del tórax es la determinación de las vibraciones vocales provocadas. Y les voy a pedir que hagan un ejercicio en este momento. Pónganse las manos sobre el tórax y empiecen a hablar. Hablen. Digan 33. Yo a María Correa de manera como mi cuello. Así me toran así. 33. No voy a nadie diciendo 33. Ay, ya la César Concepción. 33. Si hacen eso que estamos pidiéndoles, van a notar que la voz de ustedes se transmite, la reverberación de la voz se transmite a la pared del tórax y a su vez a la cara interna de la mano, ¿verdad? A la cara interna de la mano. Ustedes van a sentir la vibración. Esa vibración es la vibración normal de la voz en la cara torácica. Si existe algo que interfiere entre la mano del examinador y el pulmón, yo voy a tener disminución de las vibraciones vocales provocadas. Si recuerdan esto, lo tienen que memorizar. Ahora que vamos a hablar de síndromes broncopulmonares, lo tienen que memorizarlo.
cualquier cosa que interfiera entre la mano del examinador y el pulmón va a hacer que haya disminución de las vibraciones vocales provocadas. Si tengo pus en el espacio pleural, como sucede en los empiemas, si tengo sangre en el espacio pleural, como sucede en los hemotórax, si tengo líquido transudativo, como sucede en los pacientes con cirrosis hepática, con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca, con síndrome nefrósico, si tengo líquido exudativo, como sucede en los pacientes de neumonía, en los pacientes de tuberculosis, en los pacientes de cáncer broncogénico, si tengo aire en el espacio pleural, como sucede en los pacientes de neumonías espontáneo primario o secundario, si tengo líquido quiloso, como sucede en los pacientes que tienen ruptura del conducto torácico y les drena material quiloso al espacio pleural, cualquier cosa que esté contenida dentro del espacio pleural y me haga más espacio, más aumento entre el pulmón y mi mano, va a condicionar disminución de las vibraciones vocales provocadas. Entonces, en efusión pleural, en neumotórax, yo esperaría disminución de las vibraciones vocales provocadas. Al revés, si yo tengo alguna condición en el parénquima pulmonar que favorece la transmisión del sonido, de la vibración hacia la palma de mi mano, como pasa en el síndrome de consolidación pulmonar, en la neumonía, aquí va a tener vibraciones vocales provocadas aumentadas. ¿Qué les va a venir en el examen sobre este tema? Ustedes tienen que aprender a discernir en qué patologías hay vibraciones vocales provocadas disminuidas y en qué patologías hay vibraciones vocales provocadas aumentadas. Generalmente viene una pregunta como: en el síndrome de consolidación pulmonar, usted esperaría encontrar lo siguiente. Y viene A, B, C, D, y una pregunta que tiene que ver con vibraciones vocales provocadas. Entonces, deben recordar que en el síndrome de consolidación pulmonar, las vibraciones vocales provocadas están aumentadas. En el síndrome de efusión pleural, en el síndrome de neumotórax están disminuidas. Traten de repasar eso. Viene una pregunta en el síndrome de efusión. Siguiendo aquí, lo otro que viene es la pregunta. Sí, disculpe, usted mencionó entonces que neumonía, en neumonía entonces había un aumento de las vibraciones vocales provocadas. Correcto. Van a encontrar en algunos libros de terapéutica que también en algunos casos la telestasia, si es masiva, pudiera haber vibraciones vocales provocadas. No, perdón, debe ser que sean disminuidas. Depende de la magnitud de la telestasia. En algunos libros de seminarios dicen que está aumentada, pero apréndanse que la que es vibraciones vocales provocadas aumentadas, síndrome de consolidación pulmonar. Así, sencillito. Todas las otras cosas generalmente cursan con vibraciones vocales provocadas o disminuidas o ausentes, dependiendo de la magnitud del cuadro. ¿Contesté la pregunta? Sí, doctor, gracias. Rebeca, saludos. Este señor, el señor Owen Brugger, lo revisamos en Historia de la Medicina, porque dicen que este señor era dueño de él y la familia, era dueño de Nicolás, y ellos almacenaban el vino en toneles. Y él, con solamente percutir el tonel, él le daba como una idea de cuán lleno, cuán vacío estaba el tonel. Obviamente que él percutía en la parte de abajo del tonel, tenía un sonido como apagado, como grave, como bajo, como mate, y conforme él iba subiendo en el tonel, el sonido se hacía más sonoro, más timpánico, más agudo, más elevado. Entonces, ese mismo concepto él lo aplicó a la percusión del tórax del paciente. Cuando uno percutía, por ejemplo, un tórax con efusión pleural, el sonido era como ahogado, bajo, mate. En cambio, cuando había un neumotórax, el sonido era como hiperresonante.
Entonces, pues a este señor le debemos la utilización de la percusión en el examen físico del tórax. A decir verdad, hoy día se usa muy poco la percusión, pero ustedes deben dominar este arte, porque pues le va a tocar rotar en Cañazas, en Río de Jesús, en San Francisco, en la montaña, en Ñurum, en ¿dónde más? San Félix, Tolé, Portoncitos, ¿dónde más? Ustupo, Axutupo, el Ligandí. No siempre van a tener a disposición todos los elementos para el diagnóstico por imagen y deben poderse ayudar con el examen físico. Esto es una cosa que está descrita en los libros de semiología. No vale la pena que lo hablemos en teoría, repásenlo. En el examen no va a venir esta diapositiva, pero cuando les toque rotar, tienen que saber esta teoría para hacer una percusión exitosa, ¿verdad? En esta serie de pasos, practíquenlo. Siempre a los estudiantes de medicina les cuesta, sobre todo a las damas les cuesta más, sobre todo a las damas que tienen esas uñas anticeladas y no sé qué cosa, y uñas falsas y se ponen unas cosas. Las internistas no pueden tener uñas largas y las cirujanas menos. Así que vayan pensando esas modas ahí. ¿Tú qué opinas, Rebeca, esa moda? Miren ese poco de uña. Rebeca, ¿qué hacemos ahí? ¿Tú vas a ser ortopeda o corrido, Rebeca? Pensaba cardióloga. No, los cardiólogos pueden tener la uña larga, Rebeca, no hay problema. Ok, seguimos ahí. Pregunta. Mi pregunta es que volviendo a lo de las vibraciones vocales evocadas, ahí en las rotaciones por ahí me contaron que si hubiera, por ejemplo, un tumor en el pulmón también se escucharía aumentar. ¿Eso es cierto? Correcto. Ahora, imagínate la magnitud, la dimensión del tumor, porque acuérdate, el tumor funcionaría como si fuera una consolidación pulmonar. El tumor es un sólido. El tumor está reemplazando espacio alveolar, espacio donde debería haber aire, se reemplaza por un tejido que es sólido. Una gran masa pulmonar, por supuesto que también a la percusión del tórax habría a la palpación del tórax había también vibraciones vocales aumentadas. Eso es correcto. Disculpa un momentito. Estoy en una clase virtual. Sí, contesto la pregunta. Sí, es posible si hay una masa pulmonar grande. Claro que sí. Deseamos entonces que la percusión traten de recorrer estos cinco posibilidades cuando percutan un tórax. Generalmente usamos el término sonoridad pulmonar normal en un paciente con ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo más importante son la sonoridad pulmonar normal y la matidez. La matidez es un sonido que es un poquito más apagado. Ese sonido lo tenemos, por ejemplo, en pacientes con effusión pleural. ¿Okay? El sonido de la effusión pleural también va a haber matidez a la percusión. Hay un sonido que le llamamos submatidez, pero ese sonido es un poquito subjetivo. Lo van a ver con internistas puros, lo van a ver con neumólogos, por supuesto. La submatidez es un término que dice no es sonoridad pulmonar, tampoco es matidez, es una submatidez. Generalmente lo reservamos para cuando uno percute el hemitórax derecho y uno viene de arriba hacia abajo, hay sonoridad pulmonar normal, pero cuando uno llega más o menos como entre el quinto, séptimo espacio intercostal, ya se va viendo el borde superior del hígado. Entonces se va cambiando esta sonoridad pulmonar normal, va sonando un poquito más bajo el sonido, no un sonido mate, a ese sonido le llamamos submate. Eso es un poquito subjetivo de describir, pero sepan que no es un término que usamos corrientemente. Matidez es importante. Submatidez, bueno, cuando escuchen
cuando se trate de palpar el hígado. Los gastroenterólogos que hacen biopsia hepática, antes que existieran estos estudios por imagen, se valían mucho de la percusión para ver dónde empezaba la submativez del hígado, en contraposición con la sonoridad pulmonar normal del pulmón derecho. Destaco el término timpanismo. Lo destaco aquí porque lo veo muy comúnmente en los estudiantes de medicina. No deberíamos usar el término timpanismo, doctora. En los libros de propedéutica aparece. Timpanismo es el término que usamos para describir el sonido que se genera cuando uno percute la cámara gástrica. La cámara gástrica en la mayoría de los pacientes está en el abdomen. Pero hay pacientes que tienen, por ejemplo, una hernia hiatal. Hay pacientes que tienen elevación del hemodiafragma en el lado izquierdo. Hay pacientes que pueden tener un timpanismo, sobre todo en la base del hemitórax izquierdo, pero eso debíamos interpretarlo como sonido proveniente de la cámara gástrica. Y timpanismo también lo podemos mencionar en el abdomen, cuando tenemos ese paciente que tiene una citis importante. Ustedes lo ponen en decúbito dorsal, las asas intestinales se concentran en el centro del abdomen. Allí tenemos timpanismo coronal. O yo puedo tener un paciente con obstrucción intestinal y tener las asas supremamente distendidas y el abdomen está completamente timpánico, donde lo percuten. Timpanismo debemos resolverlo para el abdomen y para la percusión de la cámara gástrica. No deberíamos usar el término para describir sonidos del tórax. La hipersonoridad, pues, en teoría, en un paciente con un neumotórax, en un paciente con un enfisema muy marcado, podría haber hipersonoridad a la percusión del tórax. Entonces, los ruidos respiratorios pueden un enredo con las diferentes definiciones, pero en términos generales hay que hablar de la denominada respiración traqueobronquial, que es la respiración que ustedes van a poder percibir cuando ponen su estetoscopio sobre el centro del tórax. Ese sonido es bastante fácil de percibir. Uno puede escuchar la entrada y la salida del aire. Se traduce el sonido que se genera con el paso del aire en la tráquea y los bronquios principales, ¿verdad? En cambio, la respiración broncovesicular es un poquito menos audible y es la respiración que se escucha más como hacia las bases pulmonares, hacia las regiones laterales de ambos hemisferios. Lo cierto es que para efectos de este curso, yo le digo a los estudiantes que no usen el término murmullo vesicular. Van a ir a las rotaciones y van a ver que en diferentes rotaciones le van a hablar de murmullo vesicular. Yo no puedo robarlo. Pero こと言われても学校遠いんだからしょうがねえだろ。途中で雨にも濡れるし。つか、こんないかついやつが店番って。大丈夫。今お客さん一人だし、雨降ってるから人来ないわよ。って言っても明日の仕込みもあるし、今日は人手不足であんたしか暇なやついないのよ。じゃあ、あとは頼んだ。行ってきます。 Para efectos de este curso, si les preguntan, contesten pulmones. Cuando uno va a matar, uno tiene que pasar todo el mundo. No lo pueden rebatir, no lo pueden discutir, porque si están cualquier número de psicología va a aparecer el término murmullo vesicular. Ustedes que son un poquito más de una generación nueva, podrían usar el término pulmones con buena entrada y salida de aire, pulmones sin ruidos agregados, y sepan que también se puede decir pulmones con murmullo vesicular normal. Para efecto de este curso, no se murmullo vesicular. Pulmones con buena entrada y salida de aire, pulmones sin ruidos agregados. Entonces, en cuanto a los ruidos agregados,
Todos los ruidos que sean anormales, que no deben estar ahí, le llamamos estertores. Estertor es un ruido agregado, no es respiración normal, no es broncovesicular, no es cardiovascular. Entonces le llaman estertores secos a los que traducen patología bronquial. Estertores secos. Aquí tenemos los roncos y la sibilancia. Cuando escuchan un paciente con roncos y sibilancia, recuerden que están escuchando a un paciente que tiene un problema de la vía aérea. Roncos generalmente traduce obstrucción de vías aéreas de calibre mediano. Sibilancia habitualmente traduce obstrucción de vías aéreas de muy pequeño calibre. Eso es generalizando, ¿eh? Pero lo importante es que recuerden que cuando escuchen roncos y sibilancia, lo que están escuchando es un paciente que tiene obstrucción en la vía aérea. Recuerden que las sibilancias no son patognomónicas de ninguna enfermedad. Puede aparecer en varios problemas de salud. Ronco y sibilancia siempre lo asociamos a asma, pero puede aparecer en otros problemas de salud. Boris Quintero, ¿te acuerdas de alguna otra enfermedad donde puedas escuchar ronco y sibilancia y no es asma? ¿Se te ocurre? Va a escribir. Voy a ver el chat. En el chat dice Boris. Excelente, Boris. Boris está despierto, bien cenado. Está bien, Boris. EPOC es una... Doctor, también en bronquiolitis. Excelente en bronquiolitis. Nada más que bronquiolitis, recuerden que es de pediatría, ¿verdad? Bronquiolitis es el primer episodio de dificultad respiratoria con roncos y en un lactante. Habitualmente lactante menor. Primer episodio de broncoespasmo, bronquiolitis. Esos pacientes cursan con roncos y con sibilancias. En asma puede haber roncos y sibilancias. En EPOC puede haber hiciste la micheta ahí bien bonita. En bronquiectasia ahí puede haber en tu silla. Yo puedo tener una bronconeumonía y tener roncos y sibilancias. Yo puedo tener bronquiectasias, fibrosis quística. Yo puedo tener un edema agudo de pulmón. No tiene nada que ver con enfermedad pulmonar primaria. Yo puedo tener una enfermedad cardíaca. Yo hago ahora mismo un infarto agudo del miocardio. Yo voy a tener contractilidad del miocardio. Hago sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen sobre la circulación pulmonar. Y entonces hago y ese paciente puede tener roncos y sibilancias y no tiene enfermedad pulmonar. Entonces, importante que recuerden que es ronco y sibilante a pesar de ronco y sibilantes yo no sé, yo me voy. A pesar de que todos en la mente tenemos la idea de que asma es la enfermedad que causa ronco y sibilantes. No, recuerden que hay una larga lista de problemas que lo causan y que no es patognomónico de ninguna entidad. Igual los estertores crepitantes. Estertores crepitantes, no también estertores húmedos. El estertor crepitante guarda relación con ocupación del espacio alveolar. Mientras que los estertores crepitantes se traducen como se identifican. Cuando le pregunten en la práctica clínica, ustedes ponen el ecoscopio en el tórax de un paciente y tienen estertores crepitantes, le van a preguntar cómo se la respuesta es doctor, lo que estoy escuchando se escucha similar al ruido que se genera cuando el niño se toca el cabello, un ruido similar al ruido que se genera cuando el niño levanta el velcro y se escucha al final de la inspiración. Esa pregunta se la van a hacer en las rotaciones, ténganlo en mente. ¿Cómo sabes que es un estertor crepitante? Bueno, doctor, primero el sonido simula el que se genera cuando uno se frota el cabello. El sonido se parece mucho al ruido que se genera el velcro, que tienen sus aparatos de presión. Ya donde arriba esa parte se tiene velcro, en una zapatilla, ese sonido se escucha al final de la inspiración. Eso no es estertor crepitante, no tiene falla.
El efecto crepitante se escucha, por ejemplo, en pacientes con neumonía. Se escucha, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se escucha, por ejemplo, en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Me parece que en el examen de una pregunta con los factores crepitantes. Los factores crepitantes pueden tener una larga lista de causas, pero si no se sabe un factor, estamos en problema. Factor crepitante, neumonía, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar intersticial difícil. Esas tres tienen que saber. Las otras son más raras, pero esas tres bronco y sibilante, que ya hicimos la diferencia. Recordarlo que los broncos se escuchan durante la expiración. O sea que no me digan, Janet, ¿verdad que ustedes no se van a confundir en la rotación de que no sé si es ronqui o no sé si es crepitante? ¿Cómo lo vas a saber? Si los broncos y los sibilantes se escuchan en la expiración y los crepitantes se escuchan en la inspiración. Generalizando, hay sibilantes que se pueden escuchar durante la inspiración, sí, pero no es lo usual. Yo puedo tener una obstrucción de la vía aérea superior y esos pacientes lo que tienen son sibilantes inspiratorios, por ponerle un ejemplo, ¿no? Doctor, una pregunta. Entonces, por mencionar, entonces sí puede haber pacientes que tengan broncos en inspiración entonces. Correcto, sí. Sí, es que justamente me recuerdo porque sí, en una ocasión sí logré escuchar, creo que se pueden hablar, o sea, en esperaba y en ambos tiempos, sí. Pero recuerden que bronco y sibilante produce categoría obstructiva y habitualmente la escuchamos durante la expiración. Doctor, sí, tengo una pregunta. Mencionó las causas muy frecuentes, neumonía y enfermedad cardíaca, y mencionó una enfermedad intersticial. Sí. Yo quería saber si esa enfermedad intersticial era lo mismo que edema agudo de pulmón o es totalmente distinto. Son las Pau María, ¿verdad? Totalmente distinto, en efecto. ¿Cuál es la diferencia entre el caso? Ya. Ok. Las enfermedades intersticiales del pulmón son un grupo heterogéneo de enfermedades que llamamos, lo ponemos todo en un saco, pero un grupo de enfermedades, son más de 200 causas de enfermedad intersticial del pulmón. Hay causas neuropáticas, hay enfermedades asociadas al consumo de medicamentos, hay enfermedades asociadas a procesos infecciosos, a exposición de agentes físicos, asociados a enfermedades del tejido conectivo. La lista es larga, pero en términos generales guardan serie de elementos en común. Estos pacientes, desde el punto de vista de la clínica, se comportan como pacientes respiratorios crónicos, cursan con disnea de creciente progresión y pueden tener tos seca. Desde el punto de vista de la fisiopatología, se comportan como pacientes con enfermedad restrictiva. Ellos, desde el punto de vista de anatomía patológica, empiezan a tener afectación del tejido conectivo del parénquima pulmonar. El intersticio del pulmón es reemplazado por tejido cicatricial y por fibroblastos. Pasa al final del día que el pulmón se torne más rígido, menos deformable. Esos son pacientes con enfermedad intersticial del pulmón. ¿Ves? Un edema pulmonar también tiene afectación del intersticio, pero el edema pulmonar es una enfermedad aguda. Tú tienes un infarto agudo del miocardio, tú tienes una sobrecarga de líquidos en un corazón insuficiente, tú tienes una falla, una ruptura del músculo papilar, lesión severa de una válvula cardíaca. Tú puedes hacer un edema agudo de pulmón cardiogénico, se llama eso, o tú puedes tener una condición de alteración de la membrana alveolo papilar sin afectación cardíaca y tener lo que llamamos un edema pulmonar no cardiogénico. En ambos casos, edema pulmonar cardiogénico y edema pulmonar no cardiogénico, en la forma de presentación es aguda. Aguda, estamos hablando de cortos minutos, cortas horas, y el cuadro guarda relación con la ocupación de líquido en el espacio intersticial, y pues la presentación es aguda.
enfermedades intersticiales del pulmón, la presentación es crónica y guarda relaciones con compromiso del intersticio por aumento de fibroblastos, aumento de tejido cicatricial. Sí son diferentes. ¿Sí? ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Creo que Miguel. Solamente quería aclarar, entonces, cuando se refiere a intersticial, más que no se refiere a que algo infiltra el intersticio necesariamente, sino puede ser un proceso de cicatrización. Es lo que En todos los casos, la afectación es del espacio intersticial. Sí es de cicatrización, pero del espacio intersticial. Y le llamamos enfermedades intersticiales del pulmón. Y es algo crónico, algo a largo plazo. Es crónico, así mismo. Ok, listo. Listo, gracias. Como lo logramos muy fácil. Esto no va al examen, pero sepan que hay una serie de soplos que pueden ser auscultados también. Uno puede hacer auscultación de la voz. La voz puede ser transmitida normalmente en el tórax. Igual ustedes pueden tomar su estetoscopio y escucharse la voz transmitida a su tórax. Hay condiciones, esa transmisión de la voz está alterada, de todas estas formas de presentación de voz alterada. Recuerden el concepto de broncofonía, que dicen que es como que el tórax estuviera sonoro, ¿verdad? Y la pectoriloquia áfona son modalidades de broncofonía. Y estos tres elementos los escuchamos en pacientes con síndrome de consolidación pulmonar. Es lo más importante que vamos a ver este tema. En neumonía, escuchamos broncofonía, porque el ruido se transmite mejor en el sólido. El paciente tú le pides que diga 33 en forma de secreto, y tú puedes escuchar claramente todas las vocales y consonantes de la palabra. Le pides que ahora lo diga cuchicheado, pectoriloquia áfona, y todavía es claramente identificable el sonido. Esto es un poco subjetivo, pero lo que deben saber de la semiología clásica es que traduce síndrome de consolidación pulmonar. La egofonía, a pesar de que también la mencionan como parte de la consolidación pulmonar, la relacionamos principalmente con efusión pleural y lo describen como una voz, como un balido de cabra. Lo importante en egofonía es que lo relacionen con efusión pleural. No es muy frecuente de observar ninguna de estas cosas, es frecuente de encontrar en la práctica clínica. Tampoco es frecuente encontrar la voz anfórica, que era un hallazgo que encontrábamos corrientemente en pacientes con tuberculosis pulmonar, con unos huecos, con unas cavitaciones enormes. Hoy día es menos frecuente observar. El sonido que se generaba era como el aire que entra en una ánfora. Igual pues hallazgos semiológicos clásicos que hoy día son menos comunes. Entonces terminamos aquí. Tendríamos que haber conversado con ustedes los próximos minutos sobre los principales síndromes broncopulmonares. Si yo puedo encontrar eso aquí. Fin de la presentación de está cansado con hambre, igual que yo cuando yo almorcé ahorita. Comí ahorita. Era de fisiopatología. Este era un planeamiento de clase que no se los compartí. De clase 3. Examen físico. ¿Ustedes ven ahí? Sí, profesor. Repasamos esta parte del examen físico.
lo que tocaba era conversar acerca de los diferentes síndromes o los síndromes más frecuentemente vistos en la práctica clínica. Esto le va a venir en el examen. Pueden repasarlo en cualquier texto de semiología. Deben repasar en qué consiste el síndrome de consolidación pulmonar, en qué consiste el síndrome de fusión pleural, en qué consiste el síndrome de neumotórax, en qué consiste el síndrome atelectásico, síndrome de rarefacción pulmonar y síndrome cavital. Estos síndromes aparecen en el libro de Argente. Pueden revisar el Argente y ahí sale con mucho detalle. Quizás los 4 primeros son los más importantes. En el examen le va a venir una pregunta como la siguiente. No esperaría encontrar en un paciente con neumotórax 2 puntos. Ahí le va a venir los hallazgos semiológicos de cada uno de los signos. Por ejemplo, cuando hablamos de síndrome, estamos hablando el conjunto de signos y síntomas que identifican a uno de estas condiciones. El síndrome de consolidación pulmonar hace alusión a la neumonía. Estos son síndromes descritos desde el tiempo de René Laennec. Quizás en el tiempo actual no tienen, cuando uno tiene un paciente con semiología, el paciente llega con tos, fiebre, expectoración, flema en el pecho, se ve en mal estado general, usted le toma una radiografía y tiene un infiltrado neumónico, es probable que no tenga todos los elementos del síndrome de consolidación pulmonar, del síndrome de neumonía, es probable que no tenga todos, pero ustedes cuando lo examinen tienen que tener en mente cuáles serían los hallazgos semiológicos más probables. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con neumonía, ustedes deben repasar qué debo encontrar en la infección, qué debo encontrar en la palpación, qué debo encontrar en la percusión y qué debo encontrar en la auscultación. En la mayoría de los pacientes con un síndrome de consolidación pulmonar, yo no esperaría encontrar ninguna cosa fuera del usual en los movimientos de ampliación y amplexación. No, me comí, ahora recuerdo la diapositiva, los signos de dificultad respiratoria. Recuerden que yo puedo tener un paciente con aleteo nasal, con taquipnea, con tiraje supraclavicular, con tiraje supraesternal, con retracciones intercostales, con retracciones subcostales y subsifoideas, con uso de músculos abdominales, con aumento del tiempo expiratorio. Todos estos son signos de dificultad respiratoria. Entonces, bueno, en un paciente con una consolidación pulmonar, a la infección, en todo caso, si la condición es muy grave, el paciente podría tener algunas de estas manifestaciones de dificultad respiratoria. ¿Okay? Pero a la infección no hay un hallazgo concreto, específico, que me haga saber que puede tener una neumonía. A la palpación de todos los elementos que señalamos, lo más importante es las vibraciones vocales provocadas. Juan García, ¿cómo serán las vibraciones vocales provocadas en un paciente con un síndrome de consolidación pulmonar? ¿Aumentadas o disminuidas o ausentes? ¿Te parece? Es relacionado a lo que mencionado de que si había algo que obstruyera el sonido entre el parénquima pulmonar y el tórax y el que infecciona, ¿no? Eso que infecciona sucede en efusión pleural. Acá es en neumonía, entonces. Ah, ok. ¿Se me escucha bien? ¿Te escucho, Juan? No, es que se me cortó. Ajá. Es que me dijo que es neumonía. O sea, en infusión pleural es lo contrario. En neumonía hay alteración del parénquima pulmonar. En efusión pleural hay aumento de líquido en el espacio pleural
y entonces eso limita el movimiento o la vibración, perdón, desde la caja torácica hasta la mano del examinador. Recuerden que en consolidación pulmonar había aumento de las vibraciones vocales provocadas. Okay. Esa se la van a pasar bien en el examen. Sí, gracias. Consolidación pulmonar aumenta las vibraciones vocales provocadas. A la percusión que esperarían encontrar. En consolidación. Sí. Matidez. Matidez a la percusión. Exactamente. Y a la auscultación. En tal caso es una infección, así que a mí se me ocurriría escuchar crépitos. Crepitante. Si dice más la daña. Ahora te pueden preguntar, podría haber broncofonía. Sí, puede haber broncofonía, puede haber pectoriloquia. ¿Okay? Entonces, eso repasan, eso pues, lo pueden aprender de memoria o lo pueden aprender haciendo comprensión, razonamiento. ¿Cuáles son los hallazgos semiológicos en un síndrome de consolidación pulmonar, en un síndrome de neumonía? Tendría que ser una neumonía extensa para que tuviera estos hallazgos semiológicos. No esperaría encontrar anomalías en el movimiento del tórax, los movimientos de amplitud y ampliación. Esperaría encontrar vibraciones vocales provocadas aumentadas a la palpación. Esperaría encontrar matidez a la percusión y esperaría encontrar crepitantes a la auscultación. Cuénteme, Miguel. Doctor, en este caso, y en virtud del síndrome de consolidación pulmonar, al momento de hacerlo, lo de las vibraciones vocales, la pectoriloquia lo que me hace es como aumentar las vibraciones. No comprendí la pregunta. Que cuando voy a hacerlo del tema de la palpación del tórax, para que la paciente quede 33, la pectoriloquia es un aumento de la vibración vocal. Correcto, pero a ver, la palpación, voy a tener aumento de las vibraciones vocales provocadas a la palpación. A la auscultación del tórax, le pido al paciente que diga 33 bajito y voy a poder discernir claramente su auscultación. Si ustedes le piden a un paciente con pulmones sanos que diga 33, van a ver que se dificulta escuchar las vocales de la palabra 33. No se transmite tan nítidamente. En un paciente con una consolidación pulmonar, la transmisión del sonido es nítida, como que lo tuviera de la voz. Entonces, eso traduce consolidación. Una cosa es las vibraciones vocales provocadas a la palpación y otra cosa es las vibraciones vocales provocadas a la auscultación. Ok, perfecto. Esperaría un aumento en ambos casos, sí. Ok. Aumento en ambos casos. Una última pregunta. Creo que es una patología, sí, es una patología, donde yo le digo al paciente que diga 33 y no lo que ni siquiera ¿cómo se llama? El estetoscopio para escuchar, que es muy fino el sonido, que lo puedo escuchar sin necesidad de auscultarlo. Eso tiene un nombre, ¿verdad? No recuerdo ahora, me confundiste ahora, no. ¿Era algún nombre en particular? Yo lo leí hace ratito ya. Ajá. Yo no sé si atelectasia, donde le pedí al paciente que dijera 33. Ajá. No necesitaba como de escucharlo per se. Ajá. Las vibraciones como que iban a ser resonantes. Yo creo que me va a tocar volver a leer eso para... En teoría, en una atelectasia, dependiendo de la ubicación de la atelectasia, podría haber mayor transmisión del sonido, pero generalizando decimos que hay disminución de las vibraciones vocales provocadas también. Recuerden que la atelectasia es como un colapso del pulmón, ¿no? En vez de tener aire dentro, no se colapsa, se cierra, no hay tejido allí. Entonces también depende de la magnitud de la atelectasia. La mayoría de las atelectasias son muy pequeñas como para tener un hallazgo semiológico importante, ¿no? Entonces, estos síndromes, las preguntas que le van a hacer en el examen guarda relación con los principales hallazgos, a la infección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. En el libro de Argente está súper clarito.
súper clarito. Lo pueden repasar de allí. Eso es lo que viene de la parte de síndrome broncopulmonar, que debemos haberlo visto con un poquito más de detalle, ¿no? Doctor, creo que ahora estoy como haciendo memoria para el tema de lo que le acabo de decir. Sí. No tenía que ver con las vibraciones, tenía que ver con sibilancia. Sibilancia. Que se escucha, las sibilancias se escuchan sin necesidad de ocultarlas. Eso sibilancias audibles aún sin estetoscopio. Ajá. Ajá. Eso ajá. Yo voy a tener que usarlo. Es dramático, pacientes que tú le ocultas sibilancias aún sin estetoscopio a distancia. Lo vemos en pacientes con crisis asmáticas severas, lo vemos en pacientes con EPOC severo, lo vemos en pacientes con edema agudo de pulmón. Generalmente traduce una enfermedad grave. Es un paciente con una real urgencia médica en el servicio de urgencias o la unidad de cuidados intensivos. Eso es una condición gravísima. Atenta contra la vida del paciente, ¿no? Si les preguntan en el examen, esperaría encontrar en un paciente con neumotórax atención a la percusión del hemitórax afectado, matidez, no debería. No. Siéntate el tono de las damas. Una dama contestó primero ahí. No. Debería ser pánico. Ok, qué bueno que lo mencionaste. Acuérdate que timpánico no lo vamos a usar en el tórax. Hiperresonante sería. Hiperresonante, excelente. Sí, acuérdense que vamos a usar el término timpánico para la burbuja gástrica o la cámara gástrica y para los intestinos. En el tórax sería hiperresonante. Y tiene sentido, porque si yo tengo como más aire del usual en el hemitórax, yo esperaría que sonara como un tambor. Yo esperaría que estuviera hiperresonante, exactamente. El síndrome de rarefacción pulmonar es el propio del paciente con enfisema severo, que tiene el tórax lleno de aire. ¿Cómo sería las vibraciones vocales provocadas en un paciente con un síndrome de rarefacción pulmonar, que significa que está súper lleno de aire? Vibraciones vocales provocadas, ¿qué se les ocurre? En tal caso debería estar disminuido o ausente, porque hay más aire como interfiriendo desde las cuerdas vocales hasta el área donde tendría que palparla con las manos, ¿no? Hay menos tejido pulmonar para vibrar, bastante menos tejido pulmonar para vibrar. Entonces el paciente tendría disminución de las vibraciones vocales provocadas. ¿Cómo sería la auscultación de un paciente con una efusión pleural izquierda masiva? Auscultación pulmonar, auscultación. En este caso no debería haber ruidos respiratorios ausentes o abolidos, porque ¿dónde va a entrar aire del pulmón? El pulmón está completamente colapsado. Ahí no habría ruidos respiratorios normales, ahí no habría lo que llaman los médicos más viejos, dicen, no habría murmullo vesicular, ¿ya? Entonces, cuando estudien esta parte, traten de recordar los principales hallazgos. Puede que le pregunten, eso lo vamos a dar más bien en fisiopatología, puede que le pregunten como mecanismos de aparición de alguna de estas cosas. Eso no creo que lo mandamos así. Puede que le pregunten causas, tampoco es tan relevante, porque efusión pleural ya ustedes saben que puede haber efusión pleural por trasudado y efusión pleural por exudado. ¿Ok? Entonces ya dijimos de las causas de trasudado, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal crónica, un síndrome nefrósico, una cirrosis hepática. Esas 4 causas
son las más comunes de efusión pleural de tipo transudativo. Eso lo vamos a repasar con más detalle en fisiopatología. También podría tener una efusión pleural exudativa en un cáncer metastásico a la pleura, por ejemplo, un mesotelioma, en un paciente con una pleuroneumonía, en una tuberculosis. Puede que le pregunten acerca de causas comunes de efusión pleural, puede ser, diagnóstico diferencial. Puede que le pregunten sobre neumotora, puede que le pregunten causas de neumotora, si ahí tendrían que recordar que hay neumotoras espontáneos primarios y neumotoras espontáneos secundarios. Neumotoras espontáneos primarios, hablamos del paciente que estaba previamente sano, ninguna enfermedad pulmonar, se rompe un bleps, un pedacito anormal de parénquima pulmonar en el ápice pulmonar que da hacia la pleura y se llena de aire. Un neumotoras espontáneos secundarios, el paciente tendría que tener una enfermedad respiratoria conocida, por ejemplo una tuberculosis, un EPOC, se rompe el pulmón y drena hacia el espacio pleural y también es un neumotora. Eso puede que le pregunten algunos. Bueno, y están los neumotoras traumáticos, ¿verdad? Herida por proyectil de arma de fuego, herida por arma